Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Día de moléculas, sí, tocan moléculas, así que voy a hacer lo que tengo que hacer, que es sacar, aquí está el tubito, 2 mililitros me parece que son aproximadamente, son algo más, y el secante que lo tengo ya preparado, porque si tengo que sacar el secante de ahí con los filitos que son, y me encantan estos secantes, la llevo clara. Bueno, a ver, micrófono todo encendido, vale Javier, estamos en familia, esto es alucinante. Qué cosa más rica, señoras y señores. Bueno, aceite esencial de nerolí. Es una potencia media moderada, ¿vale? No os penséis que es algo atómico, porque no lo es, pero se nota muchísimo. O sea, estás así... ¡Ay! ¡Viva Murcia! Dios mío de mi vida. Esto es una ricura. Voy a cerrarlo, por Dios, porque lo único que podía faltar que se me cayera al suelo. Y entonces aquí, esto que parece que yo digo que es moderado, se puede liar muy, muy parda. Nerolí, ¿qué es el nerolí? Lo he explicado muchas veces y lo he dicho en multitud de vídeos. El nerolí es, bueno, el extracto, el aceite esencial de nerolí se extrae de la flor de azar de naranjo, pero no son naranjos que están injertados, que dan lugar a la flor y la naranja, como consecuencia una flor comestible. Aquí estamos hablando de el nerolí, es el naranjo sin injertar. Normalmente son los típicos naranjos que nos encontramos en los jardines, que los vemos cuajaos de naranjas y que nadie toca, porque saben perfectamente que es un Cristo bendito que se lo pueda comer. Bueno, pues de ahí, de este tipo de naranjos que no están injertados, es de donde se extrae el nerolí, aceite esencial de nerolí. Bien, ¿qué más deciros del nerolí? Pues es que me parto de risa porque es que me toca a mí la patata esto. Bien, hay dos tipos de extracto, o se pueden conseguir dos tipos de extracto de nerolí. Hay uno que es dulce y otro que es más agrio-ácido. Es una fragancia que, según Vademecum, si me estoy rigiendo por Vademecum, es adictiva, tiene utilidades para la depresión, porque es también relajante, libera de tensiones. Esto no me lo estoy inventando yo, va en Vademecum oficial, no es una fantasía de curandero ni nada de eso. Bueno, pues... El líquido de la botella, que he vuelto a dejar otra vez yo aquí muy felizmente, el líquido de aceite esencial, y ahora no la veo, venga, gafas arriba, venga, ya está localizado. El líquido tampoco hace mucha falta, pero es un liquidito que puede ser, como es el caso, ligeramente amarillo, el aceite es ligeramente amarillo, y aparte puede ser también o tener tonalidades ambaradas, o sea, se puede ver mucho más oscuro. En este caso es ligeramente amarillento. Por lo demás, en cuanto al aroma, tiene sensaciones que son completamente animálicas, y tiene adicción. Es algo que cualquiera que va a pasearse entre los naranjos sabe que es un aroma que embriaga, es un aroma que además puede llegar a emborrachar, pero muy mucho. El aceite esencial del nerolí también se utiliza para comestible, para dar sabor a comidas, se utiliza porque además se puede ingerir dependiendo de las concentraciones, como siempre digo, que nadie se ponga aquí a echarse esto a la boca de forma así, ¡ay, es como es aceite natural de nerolí, voy a echarlo! No, con tiento y con cuidado, ¿de acuerdo? Es muy penetrante, a pesar de que es delicado y genera una estela y una proyección moderada cuando estamos hablando del aceite. Yo estoy ahora mismo así, se huele perfectamente, Hay otras que sabéis que estoy así, diciendo, ay Dios mío, es que no se huele, no, esta sí que se huele, pero hay que tener cuidado porque
como se te caiga al suelo, caiga en un tejido, tiene mucha sustantividad y además tiene un montón de permanencia, con lo cual a lo mejor el aroma se puede quedar durante perfectamente una semana, y no estoy exagerando porque estamos hablando de algo que está concentrado. Lejos de todo eso, voy a meterme más en lo que son las características físico-químicas del producto. Les he hecho un chequeo, porque en lo que es así, en la cosa más trivial que todo el mundo pues básicamente puede conocer, pues ahí poco más que decir, salvo que, como siempre estoy hablando, que mucho cuidado, porque a pesar de que sí que tiene, puede ser ingerido, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que mirar las proporciones y las cantidades. Esto no es para utilizarlo en la cocina. Aquí concretamente este producto es de Firmenich y está preparado para ser utilizado solamente en perfumería. Iba a decir cocina, no, perfumería. Venga, sigo con más. Las características de conservación del aceite esencial de Neroli son 12 meses hasta la fecha de su caducidad, que además hay que preservar en lugar frío y seco, es decir, el mejor sitio sería un frigorífico completamente cerrado y sin luz. ¿De acuerdo? Muy importante y a tener en cuenta. Solamente, y además según ficha, aguantaría en esas condiciones perfectas. Así que por eso muchas veces digo, los cítricos se van enseguida, porque están en su los cítricos y los florales que provienen de cítricos, como es el Neroli, por supuesto, la flor de azar del naranjo, del limonero, que son flores de azar todos, incluso el Neroli, se degradan rápido, ¿vale? Entonces pues ya hay que entrar con otra serie de aportes para hacer que duren, con antioxidantes, conservantes, por supuesto, y todo lo que os podéis imaginar. Sigo con más. Tiene especial aplicación, vuelvo a repetir, lo que estoy diciendo según Vademecum, en que realmente conseguiría muchísimo, o consigue realzar mucho más el aporte cuando se utilizan frutales como el albaricoque, melocotón, porque ensalza la semilla de estos dos frutos, que no la fruta. Sobre todo es para realzar las semillas de estas frutas. Vuelvo a repetir, porque es un matiz muy importante. Combina muy bien con la bergamota, el geranio, el jazmín, la lavanda, el ylang-ylang y 40.000 más. Pero según especificaciones, esos serían los recomendados para que adquiriera muchísima más, pues mucho más empaque dentro de lo que sería la configuración del perfume. Desde el punto de vista del aroma, sí que hay que decir que tiene matices verdes, por supuesto, con la típica textura olfativa que tienen las flores blancas y ciertos matices terrosos. Ese sería realmente todo el compendio que dentro de los Vademecum se dice con respecto al Neroli. Sí que efectivamente, como he dicho antes, es muy adictiva, tiene trazas animálicas porque se nota muy descarnado, y aparte de todo esto, pues todas las funciones que puede tener en la aplicación de como digestivo, antidepresivo y 40.000 cosas más. Pero siempre todo esto hay que aplicarlo con prescripciones médicas y no nos aventuremos a hacer magia, porque esto no es así. Debéis de tener en cuenta que hay un vídeo dedicado a los bergaptenos, con lo cual os pasáis por el vídeo de los bergaptenos y podréis descubrir más cositas acerca de los cítricos. Concretamente, si mal no recuerdo, debe de ser el vídeo que hice dedicado al aceite esencial de la naranja. Bergaptenos, flor también contiene bergaptenos, y de ahí que haya que medir también las concentraciones a la hora de utilizarlos en perfumería. Si mal no recuerdo, es el 4.0000% de concentración con respecto a todo el volumen del perfume que se vaya a ejecutar como cantidad máxima en la aplicación de lo que es el preparado del concentrado del perfume. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que no hay que andarse hay que andarse listo, mejor dicho. Hay que andarse listo, esto huele que te mueres. Hay que andarse listo porque podemos tener muchísimos problemas, porque queramos o no, estamos hablando siempre de extractos, productos procesados, y hay que andarse con pies de plomo. Ya sabemos que a pesar de que aquí, en este caso del Neroli, aceite esencial de Neroli, tenga un uso mucho más apto humano,
siempre estamos muy limitados con respecto a las concentraciones que se deben de utilizar. Señoras y señores, que poquitas cosas más. Espero haberos dado pues una pequeña introducción con respecto a lo que es el aceite esencial de Neroli. Y nos vemos en otro vídeo de cositas de estas que están súper bien y súper ricas. Lo mejor de todo esto es que puedo dejar el secante por aquí y por allá. Y además da buen olor a lo que es el estudio durante por lo menos 2 días. Eso estoy seguro. Y que es una ricura, ¿eh? Pero es una ricura que además sí que tengo que decir que es un poco salvaje. Es como cuando abres el absoluto de jazmín, que te pega un zambombazo. Pues aquí tenemos algo muy similar, lo que pasa que desde mucho más moderado. No es tan brutal, pero haceros la cuenta de que si os pasáis en las concentraciones y estoy aquí y estoy oliendo perfectamente lo que es el aceite esencial, os vais, es como irse de paseo porque está muy conseguido. O sea, el extracto del aceite es muy estar andando entre naranjos y limoneros. Que no me quiero alargar más porque además es un aceite esencial que me gusta muchísimo. Ya sabéis que todo lo que venga del azar me vuelve loco. Así que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como no tengo que decir absolutamente nada de lo del final de siempre, me despido diciendo Auf Wiedersehen y siempre agradecido. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Holding up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.